Amiga, no había presupuesto, entiéndelo. Bueno, en esta clase vamos a hacer un breve repaso sobre la enfermedad renal diabética. Antiguamente esta enfermedad se llamaba comúnmente como nefropatía diabética y en la literatura se encuentra más como este término, ¿no? Pero ya actualmente el término correcto que se maneja es enfermedad renal diabética. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que afecta a todo el mundo, a toda la población. Y sabemos por definición que la diabetes mellitus es un defecto en el metabolismo, tanto de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Esto debido a qué? Debido a que existe un déficit o resistencia a la insulina. ¿Ya? Toda esta alteración va a dar como resultado un incremento de los niveles de glicemia en la sangre, lo que se denomina hiperglicemia. En la literatura se describen varios tipos de diabetes. Una diabetes mellitus tipo 1, en la cual hay deficiencia de insulina debido a la destrucción de los islotes pancreáticos. Este grupo comprende aproximadamente el 10% del total. ¿Ya? Otro tipo más, tenemos la diabetes tipo 2, que es la más común, que corresponde al 90% de las diabetes mellitus. En este tipo de diabetes es en el cual el individuo se genera la enfermedad, ya sea por los malos hábitos dietéticos, la falta de ejercicio, el sedentarismo y todos esos factores de riesgo. ¿Qué otras variedades tenemos? Por ejemplo, la diabetes gestacional, que ocurre en las mujeres embarazadas durante su concepción. Y también podemos observar que existe la diabetes secundaria a uso de esteroides. El uso de esteroides generalmente tiene que ser de manera crónica y dosis elevadas. A nivel mundial, la diabetes mellitus, según los reportes del ADA del 2024, nos refieren que hay aproximadamente 422 millones de personas que viven con la diabetes mellitus, en diferentes estadios. Unos están iniciando, otros ya tienen una evolución crónica. Entonces, esta enfermedad a nivel mundial tiene una alta tasa de prevalencia y el elevado costo socioeconómico, porque recuerden que la mayoría de los países existen seguros, ¿verdad?, y cargos, y ellos son los que proporcionan el medicamento. Pues el medicamento lo compra con los impuestos que se realizan al pueblo. Tiene una mortalidad aproximadamente de 6% a nivel mundial. Y miren, cada año mueren aproximadamente 1.5 millones. O sea, la mortalidad es muy alta a nivel mundial. Obvio que países en vías de desarrollo como Latinoamérica tienen tasas de mortalidad mucho más altas a comparación a países que están desarrollados. Existen varios criterios para establecer el diagnóstico de la diabetes mellitus. Las recomendaciones son, primeramente, glucosa sanguínea en ayunas mayor o igual a 126 miligramos decilitro. También se puede realizar la prueba de tolerancia a la glucosa, en la cual se administra una cantidad X de glucosa y a las 2 horas, si es mayor a 200 miligramos decilitro, pues es la presencia de diabetes mellitus. O la presencia de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. O la glicemia mayor a 200 al azar con síntomas de hiperglicemia. Estos criterios se utilizan para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Y miren, dentro de las principales causas de enfermedad renal crónica a nivel mundial, ya han debido ver en las salas de hemodiálisis
que la mayoría de sus pacientes que tienen diabetes o hipertensión, los que están bien así. Y pues miren, existen varias causas, ¿no?, de que existe el daño renal crónico, pero una de las principales causas es la presencia de diabetes mellitus. Es muy importante reconocer todos esos criterios para saber diagnosticar una diabetes, porque la diabetes conlleva muchas complicaciones, ¿no?, ya sean complicaciones macrovasculares o microvasculares. Y una de las complicaciones microvasculares más importantes es la enfermedad renal crónica. Entonces vamos a hablar sobre la enfermedad renal diabética. Existen varios términos, ¿no? Por ejemplo, esta es la definición clínica, en la cual toma dos parámetros: presencia de albuminuria en pacientes que padecen diabetes mellitus, pero con ausencia de datos clínicos de una enfermedad renal. Otra definición que toma tanto componentes patológicos y clínicos es esta, en la cual en la microscopía óptica se dice que se observa la presencia de esclerosis y fibrosis glomerular en pacientes que cursan con diabetes mellitus. Y clínicamente son individuos que presentan albuminuria persistente, al menos en 2 ocasiones con una diferencia de 3 a 6 meses, la presencia de hipertensión arterial sistémica y deterioro progresivo de la masa de filtrado glomerular. Entonces, esta enfermedad se sospechará en quienes: paciente que tenga diabetes y daño renal. Entonces, esta enfermedad no se va a poder sospechar en un paciente que tiene hipertensión, ¿verdad? Pero recordemos que la mayoría de las patologías no vienen solas. Generalmente un paciente con diabetes mellitus viene obeso, hipertenso, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, como es la dislipidemia. Se dice que es la primera causa de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal a nivel mundial. ¿Cuándo se desarrolla esta enfermedad? Depende si el paciente tiene tipo 1 o tipo 2. En la diabetes tipo 1 se dice que esta enfermedad aparece o inicia 5 años después del diagnóstico. Y en la diabetes tipo 2 se dice que al momento en que se diagnostica ya empieza a tener esta enfermedad. ¿Por qué de esta gran diferencia? Porque cuando la diabetes mellitus hace su debut, en este caso en el tipo 1, genera sintomatología, como ser poliuria, polacruria y triglicéridos. Pero con la diabetes mellitus tipo 2 podemos vivir, tener una vida casi normal hasta que la enfermedad ya está un poco avanzada, en la cual ya tenemos molestias. Por ejemplo, en nuestro medio hay mucha gente que vive con la diabetes mellitus, pero no acude al médico. ¿Quién sabe cuántos años están? Pero están ahí. Por eso se dice que en la diabetes mellitus tipo 2, ya al momento del diagnóstico, ya tienen datos de enfermedad renal diabética. La mortalidad o esta enfermedad incrementa la mortalidad de los pacientes. Paciente que tenga enfermedad con insuficiencia renal crónica, la diabetes, tiene un 60% de fallecer. Y miren el costo que corresponde a los diferentes países. Bueno, en Bolivia no hace nada. En Estados Unidos refieren que se gasta alrededor de $5 billones por año.
Y el gasto es muy similar en cualquier otro país, pero el gasto y el costo es muy grande. Para el desarrollo de la enfermedad renal diabética existen factores que pueden ser modificados y existen factores que no pueden ser modificados. Por ejemplo, un factor que no se puede modificar es la edad, ¿verdad? Si tienes 70, pues tienes 70. Y sabemos que a partir de los 30 años, la función renal va deteriorándose, más o menos de 1 mililitro por año, en todos los seres humanos. La raza. Se dice que esta enfermedad afecta con más fuerza, con mayor frecuencia, a aquellos individuos que tienen una descendencia afroamericana. El sexo se refiere, o el género, afecta con mayor severidad al sexo masculino comparado con el sexo femenino. Otros factores, por ejemplo, tenemos aquí factor genético. Si tienes un factor genético como mutaciones como el síndrome del Pickering, que cruzan con obesidad y todo eso, no se va a poder modificar. No estamos exentos de que en algún momento de nuestra vida hagamos una falla renal, ya sea de etiología pre, intra o post. Y pues también factor como la hipertensión. Dentro de los factores también que se pueden modificar sería el nivel socioeconómico. Recordemos que el tener dinero no significa buena salud, pero el tener poco dinero no significa tener mala salud. Y eso depende mucho de la educación. Podemos tener mucho dinero y no tener tiempo y comer comida, ¿verdad? Y eso predisponernos a la obesidad. Dentro de la obesidad, recordemos que hay obesidades de etiología congénita y de etiología secundaria, pero actualmente el más común es la secundaria, ¿no? Por la mayor cantidad de ingesta, menor actividad física. También con la obesidad recuerden que viene la dislipidemia, alteraciones en el metabolismo de los gases. Y el tabaquismo, que puede ser primario, activo o pasivo. Pero de todos esos factores que vemos acá, los dos factores más importantes que se ha visto con gran frecuencia en estos individuos es la presencia del control del azúcar y la glucosa. Estos son los dos principales factores de riesgo para que el riñón se deteriore de manera y es lógico, ¿no? Si el paciente no se controla el azúcar, por ende va a tener mayor complicación. La presencia de proteínas en la orina es un dato marcador de daño cerebral. Entonces, la enfermedad renal diabética presenta complicaciones en todo el organismo, ¿no? Y esas complicaciones están divididas en dos grandes grupos: las macroangiopatías y las microangiopatías. Las macroangiopatías afectan a las arterias grandes y de mediano calibre, y las microangiopatías afectan capilar, arteriola y vena. Y recordemos que el riñón está formado por capilares glomerulares. Entonces nosotros nos vamos a dedicar específicamente a la microangiopatía. ¿Ya? Dentro de las enfermedades secundarias a la microangiopatía podemos ver alteraciones en el fondo del ojo, como la retinopatía diabética, que lo van a revisar en oftalmo, la afección neurológica, que sería la neuropatía diabética, y en nuestro caso la presencia de la enfermedad renal diabética. El mecanismo mediante el cual la glicemia causa daño a nivel renal
No se sabe al 100% cómo gira, pero sabemos actualmente que hay factores que nos predisponen y factores que continuamente el ser humano produce dentro de su fisiología. Hay factores, por ejemplo, que provocan alteraciones acá, en la arteriola aferente, y hay factores que favorecen alteración en la arteriola inferior. Y una diabetes mellitus tipo 2, que es la característica más importante, la presencia de ¿qué? De insulina, ¿no? El organismo está resistente a insulina, pero el organismo no lo puede utilizar de manera adecuada, y eso se llama hiperinsulinismo. Y miren dónde afecta la insulina, en la arteriola. También acá podemos observar en la arteriola deferente varios factores, ¿no?, que intervienen sobre todo en la inflamación, como ser el tromboxano, vasoconstrictores muy potentes como la endotelina, y también tenemos, por ejemplo, la angiotensina, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos estos factores influyen, unos en mayor proporción y otros en menor proporción, para el daño del capilar glomerular. Algo muy importante recordar también es que la diabetes mellitus tipo 1 inicia su debut generalmente en pacientes de 3 a 5 años, ¿no?, que son generalmente preescolares, ¿no? Obvio que hay también congénitos, ¿no? Y la diabetes mellitus tipo 2 ocurre con más frecuencia en la etapa de la adolescencia y la adultez. Dentro de la patogenia, en esta imagen, bueno, este es el penacho glomerular. La porción de arriba es el glomérulo normal y la porción de abajo es el glomérulo que está alterado en la diabetes mellitus. Miren, el capilar glomerular, si se realiza un corte sagital y se lo pone al microscopio, vamos a describir sus 3 capas, ¿verdad?, que dijimos que es el endotelio, la membrana basal, que tiene una carga negativa, y la capa podocitaria, que es como una araña, un pulpo que tiene pericelos. Esta estructura trilaminar evita el paso de proteínas, como en esta imagen se ve. Aquí tenemos la albúmina, que es una carga negativa, choca y es detenida. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Las proteínas no pueden pasar por el capilar glomerular. Cuando ocurre la diabetes mellitus, lo que pasa es que primeramente el mesangio se expande. Y esta expansión del mesangio provoca muchas alteraciones. Primeramente provoca alteraciones en la carga de la membrana basal. Y otro, esta expansión hace que la capa podocitaria de lo que estaba junta se vayan separando. Y de esta manera aumenta la permeabilidad. Y este aumento de permeabilidad permite que escape o pase la albúmina. Eso es en condiciones generales, ¿no?, de una manera global. Pero ahora vamos a describir las diferentes etapas de cómo va progresando y deteriorándose la función renal. En la enfermedad renal diabética se describen 5 estadios o 5 etapas, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada una se caracteriza y se diferencia de una de otra. Entonces tenemos el estadio 1. La duración aproximadamente de esta etapa es de más o menos 3 años. Y la característica principal es tasa de filtrado glomerular elevada, o lo que conocemos como hiperfiltración.
Son aquellos pacientes que vienen a la consulta que tienen tasas de filtrado de 180, 200, son esos, pero que tienen diabetes, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? Acá tenemos un capilar, la arteriola aferente, la eferente, el capilar glomerular y la presencia del amarillo es la presencia de azúcar o glucosa. En condiciones normales sabemos que toda la sangre pasa a la arteriola aferente, posteriormente al capilar, donde se realiza el proceso de filtración, ¿verdad? Y posteriormente continúa la sangre con la arteriola eferente. ¿Qué es lo que ocurre en estos pacientes que tienen diabetes mellitus? Primeramente, estos individuos tienen niveles de glicemia elevados, ¿verdad? Estos niveles de glicemia o azúcar alta lo que genera es que a nivel de la arteriola eferente se unen a proteínas, lo cual se denomina glicosilación. Este proceso de glicosilación ocurre preferentemente aquí, haciendo que la arteriola eferente, la pared sea más gruesa y se vuelva más dura. Entonces, si el diámetro de la arteriola eferente disminuye, la presión sube, ¿verdad? Y esa presión se transmite de manera retrógrada al capilar glomerular. Y si existe mayor presión, entonces va a haber mayor filtración. Y eso se denomina hiperfiltración. Otro cambio muy importante que ocurre en esto es que en condiciones normales cualquier ser humano filtra iones y agua, y también un poco de glucosa. En estos pacientes que filtran glucosa o pacientes diabéticos se reabsorbe mayor cantidad de sodio y agua, porque todo lo que se está filtrando continuamente tiene que ser reabsorbido, ¿verdad? Y para la reabsorción de glucosa se necesita sodio, porque la glucosa solito no se absorbe. Entonces, en esta enfermedad se empiezan a absorber grandes cantidades de sodio y glucosa, lo que favorece a que la cantidad de sodio a nivel de la luz tubular sea menos. Y entonces esto es captado por la mácula densa. ¿Y qué dice? Tiene poco sodio, entonces debe faltar volumen. Y eso favorece a la activación o la producción de renina. Y se activará el sistema renina-angiotensina aldosterona, que va a dar como resultado mayor absorción de sodio y agua. Y eso va a generar hipervolemia. Y la hipervolemia se va a manifestar como presión elevada. Eso es lo que ocurre en el estadio 1. Pues la enfermedad no se controla, sigue avanzando la enfermedad, entonces pasará al estadio 2. El estadio 2 ocurre aproximadamente 3 a 10 años después del evento. La tasa de filtrado glomerular se continúa o mantiene elevada, y la característica más importante es que la membrana basal glomerular empieza a engrosarse. Bueno, acá está un penacho glomerular normal. Acá dijimos que tiene la tricapa, ¿no? El porocito, la membrana basal y el endotelo. Y también recordemos que aquí se encuentra el mesangio, la matriz mesangial. La glucosa, que se encuentra en grandes cantidades en el torrente sanguíneo,
El proceso de glucosilación no solamente ocurre en las arteriolas, también ocurre a nivel de la matriz del mesanquio. Y ese proceso de glicosilación favorece esto, que incrementen las células de la matriz mesanquiana. Y también favorece el engrosamiento de la membrana basal. Toda esta proliferación y engrosamiento va a hacer que los porocitos, por ejemplo, están conectados, ¿no? Pero se vayan separando conforme. Entonces, entre mayor sea el proceso de proliferación, mayor será el proceso mediante el cual la capa porocitaria se vaya separando poco. Eso es lo que ocurre en el estadio 2, ¿no? En el estadio 3 ya empieza a observarse síntomas o sintomatología de la enfermedad, que es la microalbuminuria. Esto ocurre aproximadamente 10 años después de la evolución. La albuminuria ya puede estar en estos valores de 30 a 300 miligramos en una orina de 24 horas. La tasa de filtrado glomerular se normaliza. De lo que estaba alto empieza a normalizarse. Y en esta etapa es donde ya podemos observar complicaciones en otras partes del cuerpo, como ser el fondo de ojo o a nivel del sistema nervioso. La persistencia de la glicosilación anómala a nivel de la matriz mesanquiana va a dar como resultado una proliferación continua y persistente del mesanquio. Y esa proliferación va a dar como resultado, esta es una capa de porocitos que en condiciones normales es así, digamos. Y esta proliferación, miren cómo va separándonos poco a poco la capa porocitaria. Entonces, como los espacios porocitarios ya son mucho más amplios, van a permitir la fuga o la salida de proteínas. En el estadio 4, ya 5 a 10 años después del engrosamiento de la membrana basal, ya empieza a aparecer la macroalbuminuria o albuminuria mayor a 300. El filtrado glomerular se va deteriorando más y más y más, y las complicaciones propias de la enfermedad van apareciendo a diferentes sistemas humoros. La presencia de proteínas, bueno, existen muchos cambios que favorecen el desarrollo de esta enfermedad o de esta etapa de la enfermedad renal diabética. El proceso de glicosilación a nivel de la arteriola deferente continúa. Y a medida que continúa, llega un momento en el cual el proceso es tan severo en el cual la arteriola deferente se obstruye, se tapa totalmente. Entonces, recordemos que la arteriola deferente tiene vasos sanguíneos, ¿no?, que llegan el túbulo y otros segmentos. Entonces, si acá se tapa, ya no llegan los nutrientes y el oxígeno a la porción tubular. Entonces, si no hay oxígeno y nutrientes, el túbulo se muere. Y si produce ese proceso de muerte, se genera una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria da como resultado fibrosis, daño, lesión y fibrosis. Y las nefronas o los glomérulos se van destruyendo poco a poco. Este proceso ocurre en todo el riñón. Algunos glomérulos podrán estar en el estadio 1, otros en el 2, otros en el 3, otros en el 4. Y
como va habiendo mayor consumo o destrucción de los glomérulos, por ende el filtrado glomerular va a bajar y las proteinuria va a incrementar. Pero el individuo sigue orinando porque algunos glomérulos siguen funcionando y otros no. Y si el proceso sigue y sigue, llega a una etapa en la cual llega al estadio 5 o la fase terminal, en la cual pues ocurre de 25 a 30 años de la evolución de la diabetes. Ya no existen nefronas y terminan en terapia diaria. En esta etapa pues ya no podemos hacer nada. En esta imagen gráfica podemos ver, por ejemplo, acá está el tiempo de la diabetes en años, la presencia del filtrado, los niveles de creatinina y la presencia de proteína. Desde el diagnóstico con el inicio de la diabetes mellitus vemos que el filtrado glomerular se va deteriorando poco a poco y la creatinina va subiendo y los niveles de proteínas van incrementando en la vida. Y lo que decíamos, ¿no? En el diagnóstico de la enfermedad renal diabética, ¿qué necesitamos? Proteína y descenso del filtrado glomerular con insuficiencia. Existen muchas formas de valorar los niveles de proteína. Esos niveles se pueden calcular en una orina de 24 horas, se puede realizar. En una muestra única también se puede realizar. Se sabe actualmente tanto la recolección de orina de 24 horas y la muestra única de orina tiene la misma sensibilidad y especificidad. No existe mucha diferencia. Por ejemplo, una orina de 24 horas, pues le pediríamos a un individuo que es continente y joven, ¿no? En la cual probablemente haga una recolección adecuada. Pero pues una muestra única podemos solicitar a aquellos individuos de tercera edad, ¿verdad?, que tienen muchos problemas ya, para contener la orina. Pero de hacer, se puede hacer los dos. ¿Ya? Y dependiendo de los valores, los términos cambian, ¿no? Menor a 30, normal. De 30 a 300, microalbuminúrico. Y mayor a 300, macroalbuminúrico. Entonces, para el diagnóstico de esta enfermedad, sospechar lo que hemos dicho desde un inicio, ¿no? La función celular y la presencia de albuminúrico. En la diabetes tipo 1, pues, sospechar de esta enfermedad 5 años después del diagnóstico. Y en la diabetes tipo 2, al momento que ya se diagnosticó. Y si el paciente va a un oftalmólogo y diagnostica retinopatía diabética, pues ya el riñón ya tiene afectación. Porque vimos que la retinopatía diabética ocurre aproximadamente ya en el estadio 3 de la enfermedad renal diabética. Y si tiene esto, lo más seguro que el riñón también está afectado. ¿Ya? ¿Se puede realizar biopsias de nuevo de estos pacientes? Sí. Pero hay indicaciones precisas. Y esas son la presencia de proteinuria, pero que no tenga daño en el fluido renal. Una evolución atípica, que quiere decir que se está deteriorando muy rápidamente la función renal. O al momento del inicio de la enfermedad ya se evidenciaba la presencia de proteinuria. Y dependiendo en qué momento realicen la biopsia, las alteraciones que se vayan a ver varían. Acá tenemos un glomérulo, su cápsula, su espacio, en condiciones normales. Y en esta ya tenemos una expansión del mesangio de manera difusa. O si lo realizan en etapas más avanzadas, podemos ver que la expansión del mesangio, la proliferación del mesangio,
va incrementando y empiezan a formarse esos nódulos típicos, ¿no? Que son los nódulos de Kimmel-Wilson. Pues quién sabe, lo diagnosticado. O podemos realizar ya las etapas en etapas mucho más tardías, en la cual podemos observar ya las dilataciones intraorganismales o solamente encontrar tejido fibroso. Esto se observa principalmente en aquellos individuos que ya están en estadio 5, en el cual el glóbulo pues está sustituido totalmente por tejido cicatricial y que ya no cumple ninguna función. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo más importante, ¿no? Prevenir. Y las recomendaciones son, primeramente, el control glucémico tiene que ser estricto, mantener los niveles de hemoglobina glicosilada menores o iguales a 6.5. Se sabe que mayor es esta cifra, mayor complicación, mayor mortalidad. Hay que controlar la presión alta. Recordemos que la presión alta o hipertensión causa también daño en toda la vasculatura. Si tiene proteinuria o albuminuria, dar un tratamiento. El peso, que es un problema muy grave actualmente. La obesidad se sabe que genera hiperfiltración y mayor daño renal. Y si no se controla este problema, la obesidad lleva a algo que se denomina glomerulosclerosis focal. El tabaquismo, la dislipidemia y pues si existen medicamentos que utilizan como son los nefrotóxicos, hay que ajustar o suspender dependiendo. Si existen infecciones, hay que tratarlas y si existen alteraciones de la vía urinaria, hay que corregirlas. Según las guías de la CADIGO, el tratamiento de la enfermedad renal diabética engloba varios pasos que van de manera escalonada y de manera consecutiva, dentro de la cual lo más importante están estos factores que podemos modificar, que son la alimentación, se puede modificar, el ejercicio, 1 hora diaria, dejar de fumar y también el peso adecuado para la talla. El tratamiento, pues, las recomendaciones son que el aporte de las proteínas tiene que ser aproximadamente 0,8 a 1 gramo por kilogramo. Los niveles de glicemia ya dijimos menor a 6.5, mantener unas cifras tensionales por debajo de 130-80, mantener los niveles de colesterol menor a 110 miligramos de decilitro, la LDL menor a 100 y los triglicéridos menores a 150 miligramos de decilitro. Y el control de la proteinuria lo podemos realizar con 1, 2 o 3 medicamentos, como ser los IECA, los bloqueadores de los receptores de daño. Entonces, dentro de los cambios del estilo de vida, todos esos cambios lo podemos realizar. Si se tiene una buena disciplina, pues, se puede corregir. La dieta recomendada, pues, es la dieta mediterránea. El ejercicio, la recomendación es 1 hora diaria, no dejar de fumar, o debe dejar de fumar y bajar de peso. Todo esto se modifica y son modificables. Otro factor a modificar o a controlar es el nivel de la glicemia. Dijimos que el principal desencadenante de esta enfermedad es la presencia de hiperglicemia.
glucemia, ¿verdad? Entonces, existen recomendaciones tanto de la ADA como de la CARICO para el control y seguimiento de estos individuos. Se puede realizar con la hemoglobina glicosilada o los niveles séricos de glicemia. Para eso tiene que haber un autocontrol de la glucosa, en el cual a los pacientes se les educa de qué niveles tienen que manejar los niveles de glicemia y qué hacer en caso de que se suben o se bajan. Las recomendaciones varían, ¿no? Mira, la CARICO recomienda que una hemoglobina glicosilada menor a 6.5 es la ideal, pero las de la ADA recomiendan una hemoglobina glicosilada menor o igual a 100. Los dos términos son válidos y correctos. ¿Y cómo realizamos el control de la glicemia? Aparte de las medidas generales que mencionamos, sería a través de los diferentes medicamentos que se utilizan. Pero hay medicamentos que podemos utilizar dependiendo del filtrado glomerular, y hay otros medicamentos que no se puede indicar y no se puede dar. Claros ejemplos tenemos por acá, tenemos la metformina con tasas de filtrado glomerular menor 30 no se usa, no se recomienda, ¿no? No se recomienda. Que lo usen es otra cosa, pero no lo recomiendo. Los inhibidores de la SGLT2 no se recomiendan con tasas de filtrado glomerular menor a 20. Con cifras de tasa de filtrado glomerular mayor a 20, pueden utilizarlo con seguridad. Y para el control de la glucemia tal vez necesitemos una monoterapia, tal vez. Pero la mayoría de los individuos reciben politerapia, ¿verdad? Porque el control del azúcar no se controla con un medicamento. Generalmente se quieren 2, 3 horas. Y cuando el estadio o las tasas de filtrado glomerular sean menor a 20, se podrá usar estos medicamentos. ¿Combinarlo? Sí. Si se quiere uno, le darás uno. Si se quiere dos, le darás dos. En esta tabla hablan de varios medicamentos, en la cual habla de sus medicamentos, la dosis y los diferentes estadios que se pueden utilizar y que no se puedan utilizar. Esto no lo tienen que memorizar, solo es para que lo conozcan. Algo muy importante también es esta gráfica, ¿no? Mientras no se controle la enfermedad o la diabetes, la mortalidad es más alta. Mayores niveles de hemoglobina glicosilada, mayor complicación y mayor tasa de mortalidad. Entonces, uno de los pilares del tratamiento de la enfermedad renal diabética pues será el control de la glicemia. Ese control será con niveles de glicemia o hemoglobina glicosilada. Otra meta es el control de las cifras tensionales, ¿no? Porque esto ya es una comorbilidad, ¿verdad? Que va a incrementar la mortalidad. Según la Asociación de la Diabetes Americana, se recomienda de esta manera: si tu paciente es diabético, hipertenso y alto riesgo cardiovascular, cifras tensionales menor o igual a 130/80. Si tu paciente es diabético, hipertenso y con bajo riesgo, cifras tensionales menores o iguales a 140/90. Y para nosotros, según las guías clínicas, nos recomiendan paciente que tenga hipertensión y enfermedad renal crónica, ya sea 1, 2, 3, 4, 5,
Recomendación: mantener las siglas tensionales históricas menores o iguales a 100 B. Entonces, como pueden ver, dependiendo si lo maneja el endocrinólogo, los valores son diferentes. O si lo maneja un nefrólogo, los valores con nuestras metas son diferentes, no son lo mismo. ¿Y qué medicamentos podemos utilizar? Los medicamentos que se recomiendan de primera mano de manera inicial son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de receptores de angiotensina. Estos medicamentos están indicados cuando tu paciente tenga hipertensión más proteinuria. Si tu paciente no tuviera o no hubiera respuesta, de segunda mano tenemos los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos. Pero en la mayoría de los casos utilizamos los IECAs. Pero cualquier IECA, cualquier bloqueador de receptor de angiotensina conlleva complicaciones. Y esas complicaciones son que puede deteriorar la función renal y puede generar hipercalemia. Esas son las complicaciones del uso de los IECAs y de los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Por eso se tiene este algoritmo que toma en parámetros principalmente los niveles de potasio y el filtrado glomerular. Si tu paciente le iniciaste el IECA, el bloqueador de receptor de angiotensina, le tomas un control, potasio normal y el filtrado glomerular no subió mayor a 30, continúas y puedes elevar la dosis. Si tu paciente en el control viene con hipercalemia, pues tendrás que disminuir el IECA o suspender y cambiar por otro medicamento antihipertensivo. Porque si no le suspendes, el potasio sigue subiendo y el paciente se muere de un paro cardíaco. Y el otro escenario, si tu paciente, posterior al inicio de los medicamentos antihipertensivos, sube o disminuye el filtrado glomerular mayor al 30%, pues considerarás disminuir la dosis. Esos tres escenarios se tienen que precautelar en aquellos individuos que vayamos a usar diabetes, hipertensión, vigilar, potasio y filtrado glomerular. También estos pacientes cursan con presencia de dislipidemia. Y cuando existe dislipidemia, sabemos que se genera una aterosclerosis más prematura y más rápida. Y esa aterosclerosis pues, va a ir dañando más rápido la vasculatura que ya estaba dañada, ahora está más dañada. Los medicamentos recomendados tenemos aquí el ezetimibe, principalmente se utiliza sobre todo para disminuir el riesgo de las complicaciones cardiovasculares. Pero como cualquier paciente, si este paciente no se apega al tratamiento, no toma su medicamento, no modifica sus hábitos dietéticos, pues lo que va a llegar a ser va a ser una enfermedad renal crónica terminal y que va a requerir terapia diabética. En esta etapa, pues, ya necesito tratamiento para salvar y se todo. Entonces, estos pacientes se pueden beneficiar ya sea de una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Pueden usar cualquiera de las dos. Si tienen en su centro hospitalario diálisis peritoneal, pueden usarlo. Si tienen solamente hemodiálisis, pueden usarlo. Se puede utilizar cualquiera de las dos terapias. Pero recordemos que si comparamos, ponemos una balanza de hemodiálisis y diálisis peritoneal, pues la mejor sería la diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque cuando se realiza diálisis peritoneal,
se realiza diálisis de lunes a lunes, todas las noches, diálisis, ¿ya? Y eso mantiene o preserva la función renal por más tiempo y disminuye las complicaciones. Pero en la hemodiálisis han debido ver que vienen 3 veces a la semana y más o menos de 3 a 4 horas de diálisis, ¿verdad? Y en ese tiempo sacan grandes cantidades de líquido, ¿verdad? Lo que llaman ultrafiltración, 4 o 5 litros, ¿verdad? Y sacar esa cantidad de agua, 4 litros en 4 horas, lo que ganó casi en 48 horas, ¿verdad? Sacar 4 litros del cuerpo genera muchos cambios cardiovasculares, ¿verdad? Por eso hacen hipotensión, calambres, convulsiones, ACVs isquémicos. Entonces, la hemodiálisis es una buena terapia, es cómoda, ¿no? Porque solamente el personal de salud lo maneja. Viene 4 horas, se conecta y se va. Pero tiene muchas complicaciones, empezando del acceso, que cada vez está infectado. Pero en la diálisis peritoneal, el paciente es el que hace el trabajo. Se conecta a una máquina, se duerme y la máquina mientras duerme hace todo el trabajo. Y pues al día siguiente se levanta, se desconecta y se va a su trabajo a trabajar. Entonces, la diálisis peritoneal tiene muchas ventajas en esos casos. Pero en enfermedad renal diabética pueden usar la que quieran. Estos pacientes se pueden trasplantar. Sí, tienen que trasplantarse. Todo paciente con insuficiencia renal crónica terminal, independientemente de la causa que haya generado, tiene que trasplantarse. Todos. Y miren, si se trasplanta, la supervivencia mejora. Si no se trasplanta, la supervivencia empeora. No se mueren pacientes. Porque esos pacientes que ya están en terapia dialítica no solamente tienen diabetes, ¿verdad? Han debido ver que tienen hipertensos, arterioscleróticos, obesos, muchas comorbilidades. Entonces, fallecen de manera prematura. Entonces, todo paciente con insuficiencia renal crónica terminal tiene que trasplantarse. E independientemente de la enfermedad, la supervivencia mejora. ¿Preguntas o dudas, niños? La diálisis peritoneal igual tiene que ser así, semanalmente, por cuánto tiempo, o de por vida. Hasta que alguien le done el dinero. Lastimosamente, en toda Latinoamérica no hay esa cultura de diálisis. Así que la mayoría de los pacientes que vienen en terapia dialítica van a fallecer. Y en hemodiálisis, la mayoría. Es igual, ni los padres ni los hijos donan. Lucas, esta mañana va a ser el temario para el examen. ¿Qué? El temario para el examen va a ser la siguiente semana. Vamos a seguir avanzando. El siguiente tema va a ser. ¿Ya? El siguiente tema va a ser nefropatía por HIV. ¿Ya?